Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, disculpen que esté todo atrasado, bastante, como una hora. Voy a tratar de ser como lo más sistemático posible con la charla, para no seguir atrasando todo el programa. Así que cualquier pregunta que tengan de esto, obviamente me la pueden hacer después afuera o si es que quedan, no sé, unos 5 o 10 minutos del total de la charla. Bueno, me presento, yo soy Felipe, trabajo con plantas, específicamente con briófitas, y yo la verdad no sé qué hago acá en este festival, como que me equivoqué de festival. Pero me gustan mucho las briófitas, me dijeron que viniera a hablar un par de cosas relacionadas a eso, y yo dije, bueno, voy a venir, voy a tratar de mostrarle un poco lo que yo hago con estas plantas, y nada, pues, en definitiva es decir, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces les voy a venir a hablar de briófitas, harto. Para darle contexto a esta charla, les voy a explicar un poco qué son las briófitas. Básicamente las briófitas es un grupo que se divide en 3 grupos de plantas, que son los famosos musgos, las hepáticas y los antocerotes. Entonces uno cuando habla de briófitas, básicamente siempre uno tiende a hablar solamente de musgos, pero uno también tiene que saber que existen este otro grupo de plantas que son las hepáticas y los antocerotes englosados dentro de las briófitas. Y básicamente el término, voy a salir un poco acá, básicamente el término briófita viene del griego que significa bruón y fiton, que es planta. O sea, básicamente también uno tiende a pensar que las briófitas es una planta que se hidrata, según el término en griego antiguo. Entonces esta planta que se hidrata, siempre uno tiende a pensar que las briófitas están asociadas a cursos de agua, lugares bien húmedos, siempre uno ve en las canaletas de las casas que están los musgos o las hepáticas creciendo. Entonces las briófitas son plantas que no están adaptadas básicamente a un lugar seco, siempre están en lugares bastante húmedos. ¿Y qué hay en los lugares húmedos también? Hongos. Pero aquí todavía no hablamos de hongos, seguimos hablando de las briófitas. Bueno, ¿qué las caracteriza a ellas? Básicamente son plantas que uno las puede llamar plantas no vasculares. ¿Y por qué uno las llama plantas no vasculares? Porque no tienen tejidos conductores como las plantas que uno conoce, básicamente. Entonces son plantas simples, que no tienen un tejido diferenciado, son extremadamente simples, presentan un ciclo de vida alternado, dominado por el gametofito fotosintético, que a diferencia de las plantas vasculares es totalmente distinto, y un esporofito. ¿Alguien ha visto esporofitos de musgo, de hepática? Yo creo que todo el mundo ha visto, ¿cierto? Y lo que las caracteriza, o que de alguna forma tienden a estar asociadas al hongo, es que son plantas que no tienen flores, semillas por esporas. No tienen raíces verdaderas, como las plantas comunes y corrientes, tienen rizoides, que los rizoides básicamente les sirven solamente como para adherirse al sustrato. Una generación gametofítica dominante, como les decía, a diferencia de las plantas vasculares, es totalmente distinto, y un solo esporangio por esporofito. O sea, una planta, un esporofito, una planta, un esporofito, y así. Y aquí tengo un cuadro que básicamente lo puse para que lo lean, si es que pueden, rápidamente, porque estamos atrasados, pero si es que necesitan o quieren de alguna forma ver cómo se diferencian estas plantas en terreno, yo siempre enseño esto, que son, por ejemplo, las hepáticas, tienen 2 a 3 filas o no tienen hojas. Los antocerotes no tienen hojas, y los musgos también tienen estas 2 a 3 filas, pero a diferencia de la hepática, la disposición es tridimensional. A diferencia de la hepática, que es talosa. Tienen hojas, pero siempre están como de alguna forma adheridas al sustrato. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. Este es una hepática talosa, que es como un chile que está pegado,
Y también están las foliosas, que tienen hojas, pero se dan cuenta, son hojas que están igual adheridas como con la guatita en la tierra, a diferencia de los musgos que también tienen hojas, pero están en espiral. ¿Lo ven ahí? Esa diferencia. Y es un antocerote que básicamente también es muy parecido a la hepática stalosa. Pero así uno puede diferenciar estos grupos a grandes rasgos en el terreno. Y bueno, y dentro de todo eso, de esa diferencia entre una y otra, hay una muy importante, que por ejemplo, este es un esporofito de antocerote, que también se le llama hierbas con cuernos, porque el nombre lo dice todo, y su esporofito, como lo ven ahí, es verde, y cuando empieza a liberar las esporas, se abre de arriba hacia abajo y se raja en dos valvas. Y así va liberando las esporas, lentamente. Los musgos tienen un esporofito que tiene una diferenciación de estructuras, por ejemplo, una seta, una cápsula, un opérculo, peristoma, y dentro se generan las esporas que son liberadas por este opérculo hacia afuera. A diferencia, como le había dicho, del antocerote, que se abre por acá arriba, libera las esporas. Y esta característica principalmente es de las hepáticas, que a diferencia, por ejemplo, del musgo, que tiene una estructura bien diferenciada que un opérculo, acá el esporofito se raja en 4 valvas completas. Entonces, si ven un esporofito y no saben si es de musgo, de hepática o antocerote, y lo ven así, rajado, es de una hepática. Entonces, ahí están los esporofitos que son característicos de cada grupo y que uno puede ver en el terreno y puede diferenciar entre un musgo, una hepática y un antocerote. Y a mí esto es lo que me gusta harto, porque yo siempre lo converso con mis amigos micólogos, que yo siempre les pregunto cuál es el número de especies de hongos que hay en Chile. ¿Alguien sabe cuál es el número de especies de hongos que hay en Chile? ¿Alguien sabe? Yo tampoco. Y dice, ¿perdón? Más o menos le he preguntado a mucha gente. Y bueno, lo voy a ver más adelante para hacer la comparación con estos números, pero para que ustedes tengan una referencia, de antocerotes en Chile tenemos alrededor de 15 especies. En el mundo hay entre 150 a 200 especies. El 7% de la flora mundial de antocerotes habita en Chile. Es un número brutalmente grande. Estas son las hepáticas. De las 6.000 aproximadamente que hay descritas en el mundo, hay 553 en Chile. Cerca del 10% de la flora mundial de hepáticas del mundo está en Chile. Y con los musgos algo parecido. De las 11.000 hay 890 aproximadamente. También estamos cerca del 10% de la flora mundial de briófitas existe en el territorio nacional, que es un número brutalmente grande. A mí me sorprende el número. ¿Alguien sabía que existían tantas briófitas en Chile? Son muchísimas. Bueno, hagamos otro ejercicio. Como le había dicho que las briófitas son plantas no vasculares, porque no tienen tejidos conductores como Xylem y Phloema, yo puse en este grupo a las 250.000, 300.000 especies de plantas vasculares, que son todas las que están afuera, todos los arbustos, todos los árboles que existen a nivel global. En Chile existen aproximadamente 5.470, que el 1,8% de las plantas vasculares que hay en el mundo existen en Chile. Pero de briófitas estamos cerca del 10%. Y otro ejercicio, que de cerca de las 17.000 especies de briófitas que existen en el mundo y de las 1.471 especies que existen en Chile, lo que le acaba de decir, cerca del 10% de la flora de briófitas mundial está presente en Chile. Entonces, por eso me gusta poner en contexto siempre el tema de la charla, que si bien es cierto estamos en un festival de hongos, yo tengo que hablarle un poco de esto porque a mí me gusta mucho el tema de las interacciones. Entonces le voy a hablar de las interacciones que ocurren de estas plantas con los hongos, que estamos hablando con una interacción de cerca del 10% de la flora mundial.
Entonces aquí hice esta torta. Por ejemplo, acá está el número de briófitos en Chile versus las plantas vasculares. Y del total de plantas que existen en Chile, de todas las que están descritas, 1/3 aproximadamente son briófitos. O sea, si ustedes salen, 1 de cada 3 plantas es un briófito. Claramente uno tiene que ver siempre a otra escala, por eso es bueno también estar en un congreso en un festival, que más entretenido un congreso, que de alguna forma toda la gente que está acá siente la misma atracción por ver lo micro. Entonces, yo empecé a interesarme por el tema de los hongos por lo mismo, porque uno siempre ve a otra escala, a escala más micro, y siempre aparecen sorpresas. Entonces este es otro ejercicio que hice, que por ejemplo en Chile existe la ROC, existen otras organizaciones que son dedicadas a la avifauna en Chile. Existe también un alto número de empresas que se dedican al birdwatching. ¿Saben lo que es el birdwatching, cierto? Cuando la gente paga para que alguna persona lo lleve a ver pájaros por Chile. Entonces, Colombia es el país que tiene la mayor diversidad de especies de aves en el mundo, de las cuales 89 son endémicas de Colombia. Perú tiene un poquito menos, pero tiene un mayor nivel de endemismo, y Chile tiene este número en comparación a ella, que es alto más bajo. Entonces, que exista una gran corriente de gente dedicada a las aves, con ese número, con cerca de 10.000 especies a escala global, el 5% de las especies de aves que existen en el mundo están en Chile, versus las 17.000 especies de brófitas, cerca del 10% están en Chile. Entonces estamos hablando de una diferencia de casi el doble de un negocio, de gente que se dedica a las aves en Chile, y ellos solamente de alguna forma, y solamente, el patúo, pero solamente ellos trabajan con el 5% de los organismos que ellos les gusta que estén a escala global en Chile. Y en Chile existe cerca del 10% de briófitas. Entonces, por ejemplo, este trabajo es súper bueno porque habla acerca de las regiones políticas de Chile, pero es un trabajo que está antes, por ejemplo, de que se haya creado la región de los ríos, pero bueno, sirve para contextualizar, que habla acerca del número de plantas vasculares que hay en Chile versus el número de briófitas que hay en Chile. Entonces, cerca de los 42 grados, que eso es Valdivia más o menos, el número de especies de briófitas es igual al número de plantas vasculares, pero si uno va bajando de región, por ejemplo, Aysén, Magallanes, hay más briófitas que plantas, completamente. Y de ese número total, el 50% es endémica de los bosques templados del sur de Chile. O sea, del 10% de la flora mundial, el 50% de ese total es endémica de los bosques templados del sur de Chile. Perdón, del sur de América. Que eso incluye también los bosques templados de Argentina. Perdón. Entonces, ¿por qué me gustan a mí estos bichos? Básicamente porque tienen una variedad de colores y formas, pero brutal. Y es todo un micromundo. O sea, si uno empieza a ver a otra escala, empieza a encontrar como este concepto que está bien acuñado, que es del micromundo, el microbosque, porque claramente existe diferentes tamaños, formas, árboles chicos, más grandes, arbustitos, pero todo en forma de, o sea, todo desde el punto de vista de las briófitas. Y bueno, yo dentro de las briófitas trabajo con un tema de dispersión de briófitas, y me gustan mucho las interacciones que ocurren de las briófitas en el bosque. Entonces, siempre estoy viendo las briófitas cómo interactúan con otros organismos dentro del bosque. Entonces, les voy a contar un poco de cómo este trabajo me hizo fijarme en los hongos. Entonces, empezó todo con un trabajo que hicimos con un colega hace por lo menos unos 15 años atrás, donde me llamó mucho la atención los nidos de los picaflores. Entonces, básicamente, colectamos varios nidos de picaflores y empezamos a determinar con qué construían los picaflores sus nidos.
Entonces encontramos que lo hacían siempre con musgos y la parte interior del nido lo hacían con un helecho. Entonces fue un trabajo muy descriptivo donde dijimos, los nidos de picaflor en este lugar lo hacen con estos musgos. Pero lo que nos llamó profundamente la atención es que lo hacían siempre con el mismo musgo. No lo hacían con otros distintos. Siempre ocupaban la misma especie. Por ejemplo, esta era la especie que ocupaban siempre, que se llama Ancistores genuflexa. También los nidos tenían estas otras dos especies, pero siempre estaba esta. O solo estaba esta, o esta con esta, o esta con esta, o esta con ellas dos. Pero siempre estaba ella. Que son las Weymouths, que son las dos que hay en Chile, que es la Coquerifolia y la Molis, y que básicamente, como las ven ahí, son especies pendantes que se le llaman, que cuelgan de las ramas. Y Ancistores es igual. Entonces, nos empezó a llamar mucho la atención el hecho de por qué un picaflor, al momento de hacer sus nidos, era capaz de seleccionar esta especie y por qué la hacía siempre con lo mismo si básicamente las especies son iguales. O sea, si yo de verdad les pongo estas tres especies acá en una mesa, sería muy difícil que ustedes puedan diferenciarlas. Entonces nos empezó a llamar la atención el hecho de que el picaflor hiciera esto y le empezamos a llamar el picaflor briólogo, que el briólogo es la especie que se dedica a estudiar las briófitas. Entonces después hicimos un trabajo un poquito más acabado, que se lo voy a explicar rapidito, donde tomamos más especies de nidos de picaflor y empezamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo de las especies que están creciendo adheridas al picaflor. Y básicamente encontramos, y aquí nos caímos de espalda, básicamente, porque el trabajo anterior lo hicimos solamente con 5 nidos y aquí ya teníamos más de 30. Y se seguía haciendo, o sea, seguía pasando el mismo fenómeno. El picaflor lo hacía con la misma especie de musgo y a veces con las otras. Y lo que nos llamó la atención es que este musgo que está creciendo acá, hicimos todo un análisis de abundancia en el bosque y pudimos determinar que el musgo que estaba creciendo acá no era el más abundante, porque uno tiende a pensar, bueno, está ocupando el más abundante, lo que más hay por disponibilidad, ocupa eso. Pero no, es un musgo que crece solamente en ciertos tipos de árboles y a ciertas alturas, a diferencia de las Weymouths que crecían en casi todos los árboles y en casi todas las alturas. Entonces, como les decía, casi nos quedamos de espalda porque estaba de alguna forma el picaflor seleccionando una especie de musgo en particular. Entonces aquí nos empezamos a hacer bastantes preguntas. Y una de ellas era básicamente si existía alguna razón por la cual el picaflor estaba seleccionando esta especie. Porque claramente no era porque sí. Y es lo que le explicaba, si es que estaba usando el musgo más abundante. No, no lo estaba usando. Entonces, después hicimos un análisis un poquito más acabado de esto y metimos a esta especie de briófitas a un análisis químico. A ver qué estaba pasando con estos bichos. Bueno, y básicamente encontramos 8 compuestos químicos con funciones conocidas. De estos 5, habían 5 que tenían propiedades antibacteriales y un compuesto conocido como repelente de insectos. Bueno, aquí se desconfiguró un poco la presentación. Te odio, Mac. Y que básicamente este musgo tenía una propiedad que era poco palatable para los mamíferos. Entonces, un musgo que es muy amargo, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso evita que los nidos de los picaflores cuando están con huevos sean depredados por los monitos del monte o los ratones. Pero había una propiedad que era antifúngica, pero así increíblemente, y nos llamó mucho la atención. Entonces, bueno, ahí está, el ácido otálico, tóxico para mamíferos. Entonces, lo que me llamaba la atención es que por qué existía una propiedad antifúngica si yo tenía esta concepción en mi cabeza de la relación entre los hongos y las briófitas, creciendo en armonía, con amor. Pero a las briófitas le cargan los hongos, le cargan. Entonces ahí empecé
a averiguar un poco por qué esta relación entre los hongos y las briófitas era de amor y odio. Y esto es lo que les vengo a hablar. Miren, de los briófitos, ¿se acuerdan este número? De los 1457 que existían en Chile, hongos hay 3300 en Chile. Entonces, 1 de cada 3, o sea, por cada briófito que tú encuentres en el bosque, hay 3 hongos, aproximadamente, que es un número brutal. Entonces, yo decía que, claro, existe este compuesto antifúngico que está en este musgo y que lo ocupan los picaflores, básicamente porque la presión, quizás por el sustrato, por el nicho, quizás por qué, los hongos están ahí tratando de hacer algo con los amigos briófitos. Entonces aquí me empecé a meter y me llamó mucho la atención. Y me costó mucho encontrar este número. Y este, por ejemplo, es un número que puede subir considerablemente porque estas 3.300 especies no hablan acerca de las especies que yo no conocía el nombre, que son briófilas. Hay hongos que son briófilos, hongos que son específicos de briófitas. Y eso no se sabe nada en Chile. Nada, cero. Entonces, esta básicamente es un número de especies de hongos macroscópicos que están en Chile. O sea, ¿qué pasa con las especies briófilas? ¿Qué pasa con las especies que son más pequeñas, las que están creciendo entre medio de ciertas plantas? No están incluidas en este número. Así que los amigos micólogos, por favor, pónganse las pilas. Entonces aquí hice otro ejercicio, que de las 100.000 especies, que estuvo en el número que dijiste tú, que existen de hongo a escala global, y de las 3.300 especies que están en Chile, el 3,3% de los hongos que están en el mundo están en Chile. Pero este número incluye todas las especies de hongo, todos los grupos, y acá incluye solamente las que les decía, casi solamente macrohongos. Entonces este número en Chile puede subir, pero así considerablemente, muchísimo. Entonces, a lo que iba es que el 10% de la flora mundial de briófitas que existe en Chile interactúa con este 3,3% de macrohongos que existen en Chile. Entonces, es un mundo inexplorado desde el punto de vista de la investigación de las cosas que pueden salir de acá. Entonces yo empecé a buscar información, porque me llamaba mucho la atención el hecho de cómo interactúan estos organismos que son completamente distintos, pero que están siempre ocupando el mismo nicho. Y me llevé varias sorpresas porque la información que existe en el mundo es alta, pero en Chile no hay nada. Entonces empecé a filtrar muchas especies con las cuales se sabía que existía cierto tipo de interacción y las crucé con las especies que están en Chile. Entonces lo que va a salir acá son fotos y es información y nombre de especies de otro planeta, me fui en otra, ¿viste? De otro país, pero que son especies que están en Chile. O sea, esas especies pueden estar en Chile, pero no están documentadas. Por eso quería venir para acá, porque son muchos ojos que me van a ayudar a buscarlas. Entonces, básicamente, durante bastante tiempo, se pensó que la asociación entre los musgos y hongos eran poco comunes, que no existían. Básicamente es como la foto que le había mostrado, que bonita el muguito con el hongo, que era solamente eso. Y eran raras, que un concepto erróneo, que es como lo que me llamó muchísimo la atención, y que básicamente se puede atribuir al estudio de especímenes de musgos en herbarios que se recolectan con un sesgo para las plantas sanas. Claramente uno cuando va a terreno y va a colectar una planta o colecta un musgo, siempre tiende a colectar lo que se ve más bonito. Y hay muchos hongos y muchas plantas que están siendo atacadas por hongos que pierden ciertas propiedades. Entonces, uno no las colecta. Dice, está fea, no la toma en cuenta. Pero hay que hacerlo. Muchos hongos son parásitos diminutos, muy pequeños, que causan pocos síntomas macroscópicos. Entonces, muchas veces uno no lo anda buscando. Incluso muchas de las especies que están acá se encontraron por casualidad. Por ejemplo, había un musgólogo que andaba viendo una planta y apareció una cosa rara, preguntó y apareció un hongo. Y esto es muy importante, igual que la falta de cooperación entre el briólogo y el micólogo.
Y acá hay que de alguna forma romper un paradigma de las 3 F que se habla, ¿verdad? Entonces uno siempre tiende a decir, son otro reino, son otras cosas. Por eso es importante para mí venir a hablar del punto de vista de la botánica. Porque la interacción entre las 3 F son importantes en un bosque. No son reinos que interactúan solos en un bosque. Hay todo un mundo ahí de cooperación. Entonces tenemos que romper estos paradigmas y empezar a cooperar un poco más entre investigadores, entre amantes de estos organismos. Entonces yo apelo a su buena fe de que de alguna forma me van a contactar cuando encuentren un hongo creciendo en una briófita. Bueno, esto me lo voy a saltar un poco porque ¿cómo estamos de tiempo? Ya. Estoy medio apurado, disculpen, porque estoy muy atrasado. Ya. Por ejemplo, encontré esta hepática que se llama Bryocentria brocniarti. Un nombre que parece un trabalengua, ¿verdad? Pero un ascomiceto que crece en las briófitas, que es muy fácil de reconocer, ojo, porque tiene esas estructuras rojas que aparecen ahí, que son unos patógenos de la hepática. Y estas hepáticas son del género Frulania. Y Frulania es un género de hepática que está desde la región de Antofagasta hasta Magallanes. Una hepática súper común, con muchas especies. Entonces, ¿cómo no va a aparecer una Bryocentria entre medio de una Frulania? ¿Y por qué no una especie nueva? Porque también hay especies de Frulanias endémicas de Chile. Y aparte el nombre del género me llama mucho la atención porque es Bryocentria, por briófito. Y están ahí creciendo, entre medio, interactuando, patógenos. Entonces, claro, generan cierto tipo de estructuras que cambian el color de la hepática común. Y uno no tiende a colectarla como le había dicho. Esta es otra Bryocentria, pero que es específica de la hepática Metzgeria furcata. Si bien es cierto y genera, ven, ahí como es en la planta sana, y uno piensa que eso es porque le falta agua, mentira, está siendo atacada ahí por el patógeno que es esta Bryocentria. Y claro, esta hepática existe en Chile, pero creo que furcata no, pero sí existe el género Metzgeria de hepática. Por ejemplo, esta igual es muy particular porque es una Perianthera frulaniae, que es un hongo específico de los periantos de la hepática, que son los órganos reproductivos femeninos. Entonces es muy específico. Imagínense que ya un hongo que sea específico de una hepática es algo muy raro, pero que más encima sea específico de sus órganos reproductivos, es más raro todavía, pero ahí están creciendo entre medio. Y se alimentan claramente de cuando la planta, la hepática en este caso en particular, está generando energía para reproducirse, se mete el hongo ahí entre medio a robarle energía. Y este es muy particular porque es una lisonia que es muy distintivo, y este sí lo he visto en Chile, tengo que ponerme las pilas con eso, que se encuentra en las copas de los anteridios, que es el órgano reproductivo de este musgo, que es un Polytrichum comune, que igual es una especie de musgo que es muy común, muy común en Chile, y que los vuelve negros. Porque básicamente esto, cuando no está atacado por hongos, es rojo, así un rojo muy fuerte. Pero a mí me llamó mucho la atención sin saber que era un hongo, porque tenía los ascos aquí de color negro creciendo. Y genera esas estructuras diminutas ahí. Pero que en definitiva igual todas estas estructuras se pueden ver con una lupa de mano. Tampoco es como llegar a verlo en un microscopio. Y esta a mí me gusta bastante, que también es un género que hace alusión a las briófitas, Bryonectria, que coloniza varias especies de musgos de la familia Potiacea. Yo creo que las Potiacea es la familia de musgos más abundante que hay en Chile. Entonces, ahora tengo que poner también más atención a ver entre medio de las hojas de los musgos que aparezca esta Bryonectria entre medio. Entonces, incluso crece justo en la parte entre el tallo y la hoja. Y este a mí me gusta bastante también, que debería buscarlo, pero aquí esta es una foto microscópica
donde se ve el hongo creciendo en la hoja, y más encima no es solamente en cualquier parte de la hoja, crece solamente en la hoja hialina del musgo. Ven que el musgo tiene como este color medio amarillo, verdoso por ahí, pero tiene unas partes que son medias blanquecinas. Este musgo, que es Rhacomitrium, que está acá en la región, lo fuimos a ver, o sea, fuimos a ver hongos, pero apareció este musgo mucho que está en los ríos de lava. ¿Ven eso blanco que se ve arriba de los ríos de lava? Es este musgo que crece ahí. Y básicamente, como es un musgo que crece en un lugar muy expuesto, tiene estas hojas modificadas blancas que le permiten reflectar la luz directa. Y así de alguna forma se protege del sol. Y en esas hojas específicamente crece este musgo, Bryomyces. Ahí. Hay que ver ahora las muestras que saquemos de ahí, a ver si aparece este hongo. Este otro que es muy, muy raro, que coloniza solamente este hongo, y estamos hablando, como le decía, especies que crecen solamente sobre especies que existen en Chile, pero que son específicas de los hospederos. O sea, si desaparece, por ejemplo, el género Aloina en Chile, desaparecería de alguna forma este hongo, que es muy bonito, y son estos ascos que se ven ahí, que crecen solamente asociados al género Aloina, que es un género que está en el norte de Chile. Y este es un hongo, perdón, este es un musgo que crece en la región de Magallanes, muy abundante, que tiene un hongo que es específico de él. O sea, este Artospora itzeroti no crece sobre otra especie de Petiregoneum. No crece. Entonces, estas asociaciones que existen entre briófitas y hongos a mí me llaman mucho la atención, y por eso de alguna forma existe esta presión por parte del hongo tratando de alguna forma de buscar sustrato, de buscar minerales, siempre, pero esta asociación que existe tan específica con ciertas especies de briófita me llama demasiado la atención. Y hay un género que es Pilosticta, que la especie es Tetraplodontis. Y el nombre de la especie de este hongo hace alusión a este musgo que está acá, que se llama Tetraplodon. Y que tiene Tetraplodon de característico con este hongo, es que Tetraplodon es un género de musgo que pertenece a una familia que se llama Splachnaceae. Y la familia Splachnaceae es una familia de musgo que se caracteriza por crecer sobre carcasas de animales que están muertos o fecas. Crece sobre ellos. Entonces son dispersados por dípteros, porque los dípteros, las moscas, llegan atraídos por este olor nauseabundo, se posan sobre las cápsulas de este musgo, se impregnan de esporas y se van a colonizar otra caca, otro animal muerto, y ahí llevan las esporas que surge este tetraplodon nuevo. Pero este hongo, Pilosticta tetraplodontis, crece sobre los esporofitos de Tetraplodon. No encontré una foto buena ni nada, pero lo que hace es que crece sobre él y cambia de alguna forma sus esporas por cambia las esporas del musgo por las esporas del hongo. Entonces de alguna forma engaña a la cápsula, pone su espora, llegan las moscas y se impregnan no de las esporas del tetraplodon de este género, sino que se impregnan de las esporas del hongo. Y este es básicamente un musgo que crece en Magallanes, en turbera. Muy común verlo en turbera. Y este, por ejemplo, que es un hongo que le encuentro súper lindo, que es como le salió un sombrero al muquito, pero que crece específicamente sobre musgos del género Brachytecium. Y ese igual, el Brachytecium, es un género de musgo que está bien distribuido en Chile.
como de la 8ª región a Magallanes. Entonces, yo no lo he vuelto a ver después de que supe de esto. Entonces, claramente ahora voy a andar viendo briófitos, pero a la vez voy a andar buscando estas asociaciones con los hongos que pueden aparecer. Porque, claro, uno mientras no se lo muestren, es súper difícil que uno lo vea. Entonces, ahora se activa como el tercer ojo. Y este me llamó mucho la atención, que es Bryoclaviculus campilopi, que es una especie de de hongo que crece exclusivamente sobre un género de musgo que se llama Campylopus, por eso es Campilopi. Pero la característica importante es que es un género con solamente una especie que es específico de este musgo. O sea, ya estamos hablando de otro nivel de grado de especificidad, ya no estamos hablando de especies específicas, sino que estamos hablando de géneros específicos, de hongos asociados a musgos. Y esta es una especie, por ejemplo, Campylopus, que también tiene muchas especies en Chile, tiene alrededor de 15, y está bien distribuido en el territorio nacional, Campylopus. Mira, ¿lo ves ahí? Ahí está el hongo solo y crece entre medio de las plantas. ¿Ve? Ahí está como, ya no se ve muy bien la verdad, pero ahí está el musgo, que es eso verde que está ahí, y el hongo crece entre medio. Y aquí estas son fotos más microscópicas del trabajo donde documentaban esto. Pero tú lo puedes ver de forma macroscópica. ¿Ves como esos asquitos, esos ascos que están ahí? Y son más encima naranjos, son muy fuertes. Entonces crece entre medio. Y por ejemplo está este hongo, que es una Miniacia jungermaniae. Yo soy pésimo para leer los nombres, chiquillos, siempre, toda la vida, así que disculpen, léanlos mejor. Pero bueno, la cosa es que crecen sobre esta hepática y ven que están ahí los ascos ahí creciendo entre medio, pero Jungermaniae, porque crece solamente sobre la familia Jungermaniaceae de hepáticas. Y las Jungermaniaceae también son súper abundantes en Chile, súper abundantes. Entonces, lo que yo les quería decir, que la ecología de la relación brío-parásita en Chile, yo puse acá por ser optimista que ha recibido poca atención, pero ha recibido nula atención, cero. Que lo importante es que dentro, bueno, yo como les decía, yo solamente puse los ejemplos de las especies que pues se pueden encontrar en Chile, y claramente esta charla iba a hablar mucho más, pero tenía muchos casos más de especies que estaban creciendo en Chile con especies chilenas. Pero aún así, de las especies de las que les puse acá y de las que se sabe, que no se han clasificado como parásitos obligados. No se sabe si es que están parasitando o no la briófita de forma obligatoria. Y no se sabe tampoco si los factores como la temperatura, la humedad, todos esos factores que uno tiende a asociar al hongo, están de alguna forma afectando al huésped a la vez. Y también se desconoce si es que existen factores bióticos o abióticos que estén también incidiendo en que los hongos afecten a la especie de briófita. Entonces, y esto es como poco alentador, pero a la vez es como un mundo que se abre, que no se sabe absolutamente nada de las asociaciones entre los hongos y los musgos. Se sabe muy poco de cómo estas pueden afectarlo, si es que es una afectación, si es que es o no una afectación, o si es que es un parasitismo de alguna forma. No se sabe absolutamente nada, solamente se han descrito las especies y nada más. Se me pasó una diapo, pero no importa. Básicamente el título de esta charla era "Aló, aló, hay un hongo en mi musgo", porque básicamente yo trabajando con los musgos siempre encontraba los hongos y tenía vuelto loco a mis amigos micólogos preguntándole. Y claro, me empecé a encontrar con hartas cosas que estaban creciendo entre medio y un mundo por descubrir, mucho trabajo por delante,
Pero sí hay unos casos que son emblemáticos, que les voy a poner a continuación y les voy a explicar un poco más de cómo los hongos crecen sobre ciertos tipos de briófitas. Y recuerden, las especies que les puse en un principio podrían existir en Chile, porque las especies de hospedero, en este caso de briófitas, existen en Chile. No se han encontrado esas especies, entonces hay que estar bien ojo para ampliar el rango de distribución de esos hongos. Pero, por ejemplo, existe esta especie de hongo que se llama Lorelia marchantiae. ¿Alguien conoce las marchantias? Sí, pues las marchantias son como súper comunes, que es como la típica hepática, talosa, que crece en todos lados, es muy común en las ciudades. Se llama Marchantia polimorfa, la especie de hepática. Y este hongo crece específicamente sobre la marchantia, por eso le pusieron el nombre Marchantiae. Y lo que hace básicamente este hongo es penetrar las hifas dentro de la hepática y mandarle una señal errónea. Le dice básicamente, oye, yo soy un órgano reproductor que tú estás generando, mándame comida. Entonces la hepática dice, ok, tengo ahí porque lo ven que están entre medio este hongo de las estructuras reproductivas de la hepática, lo engaña. Y crece entre medio. Un parásito. Yo puse esta diapositiva como para darle un poco de contexto a esto, pero conocen las turberas, ¿cierto? Las turberas son bacanes y hoy día están como muy de moda, y qué bueno que estén de moda, por la famosa ley Pompón. Pero básicamente una turbera es un ecosistema que se generó por un lago al cual se le fue depositando materia orgánica hasta que se secó, lleno de materia orgánica, y ahí crece un musgo que es un musgo ahora del género Sphagnum, pero lo importante que tiene este ecosistema, que es muy particular, que son las turberas, que tienen especies de plantas como esta Drosera uniflora o esta pingüícola, que son especies carnívoras, que están como muy de moda también comprar plantas carnívoras cuando existen en Chile estas bellezas, mejor ir a verlas que tenerlas en la casa. Entonces, básicamente, las turberas están llenas o completamente colonizadas por un musgo, que es que es del género Sphagnum, que existen cerca de 300 especies de Sphagnum en el mundo, y en Chile existen aproximadamente 16 especies. Entonces, cerca del 5,5% de las especies de Sphagnum que existen en el mundo están en Chile. Otro número gigante. Entonces, lo que me llamó la atención es que encontré este hongo que crece entre medio del Sphagnum palustre, que es una especie de Sphagnum, pero el nombre es Sphagnurus paluster, es casi el mismo nombre del género de musgo, Sphagnum palustre. Este se llama Sphagnurus paluster. Y anoté esto porque me mareé un poco, pero para que lo entiendan bien, que este hongo lo que hace es que forma clavijas de penetración a través de la presión de las hifas. O sea, por presión va tratando de meterse ahí al Sphagnum. Y claro, y lo parasitan súper bien, por generalmente los hongos, a las briófitas, porque como le había dicho que son plantas simples, no tienen xilema, no tienen floema, entonces sus estructuras son bien sencillas. Entonces es muy fácil que un hongo por presión pueda colonizar un macrohongo más encima. Un macrohongo pueda colonizar un musgo. Entonces en estas puntas de estas clavijas producen pectinasas, que eso le ayuda a que junto con la presión penetre la lámina entre las células de la hoja, lo que facilita la entrada de las células de hialina y clorofila. Entonces lo que hace es meterse por presión gracias a estas pectinasas, pone sus hifas dentro y está parasitando completamente a este musgo de forma específica. Sphagnurus palustre parasita Sphagnum palustre, que es una especie también que está en Chile. Todavía no la he visto. Así que si andan en una turbera y ven este tipo de hongo, por favor tómenle foto
y me avisan. ¿Alguien conoce esto? ¿Qué es esto? No, no es una orquídea. Tampoco. Es una planta. Aracnitis. Sí. Bien. Una estrellita. Muy bien. Entonces, esta es una planta que está en Chile, que crece, que es una planta saprófita. Por eso no tiene clorofila, no es verde. Que crece ahí en la hojarasca, está ahí generando, está de alguna forma comiendo de todo el material en descomposición. Entonces, no hace clorofila, es una planta muy particular, muy rara, Aracnitis uniflora. ¿Pero por qué la puse? Porque existe una hepática que también es saprófita. Es una hepática que no tiene clorofila y lo que hace básicamente es robarle, esta hepática, la comida a otra hepática. Y es específica esa hepática de la otra hepática. Pero básicamente también lo importante, lo que a mí me llama mucho la atención es que esta hepática genera algún tipo de red con hongos que le permiten robar el alimento a la otra hepática. Entonces él le da el sustrato al hongo para que se meta a la otra hepática y se van de alguna forma entre 50 y 50. Es como el robo perfecto. Y son plantas tan primitivas, que esta red, de alguna forma, que ha generado esta hepática, se dice que son las primeras pistas que existen de un micelio en común entre todos los organismos, que de alguna forma están generando redes con otros organismos, con otras plantas, que se están pasando información, que se están pasando alimentos, que se están robando. Entonces, de alguna forma, aquí tenemos una pista de que, claro, existe un gran micelio, de lo que todo el mundo decía, que está conectando un bosque, pero también, de alguna forma, ayuda a esas interacciones entre briófitas y plantas y hongos. Y puse esta al final, porque esta es una especie briófila, con la cual la única que se tiene conocimiento que existe en Chile. Que esta es una especie de hongo, que es muy mala onda, que se llama Eucronartium musicola. Y lo que hace básicamente este hongo es transformar en un zombie al musgo. Entonces lo que hace, se mete dentro, mete la hifa y pasa lo mismo que le había contado anteriormente. Engaña al musgo y le dice, oye, yo soy un esporofito, dame alimento. Y el musgo, tan inocente como uno, le manda el alimento y ahí crece de alguna forma el hongo sobre el musgo, que está adherido dentro. Entonces todo el alimento que genera el gametofito al esporofito se lo está entregando el musgo al hongo. Eucronartium musicola. Este sí lo ponen, este sí está documentado en Chile, es el único. El único. Y es muy fácil de ver. Van a ver briófitas que pueden estar con estos palitos ahí. Y quería terminar con un consejo, que esto fue lo que me enseñó a empezar a buscar esta interacción entre hongos y briófitas, que no importa si nadie te quiere, ¿cierto? Total, siempre va a haber un endoparásito que quiere consumirte por completo. Gracias, chiquillos. Muchas gracias, Felipe. Estamos bien. O sea, bueno, estamos más atrasados, pero estamos bien y muy agradecidos de que hayas compartido este universo, que también es un poco esa simbiosis, dejar de ver las cosas solo de manera individual y empezar a entender que somos todos parte de una red de vida y hay que mirarla en esa manera. Muchas gracias. Bueno, ahora viene la charla de Dinelly Soto. Yo no sé si algunos de ustedes ya están inscritos y se quedan en la sala.